Estimados hermanos, que el Señor nos bendiga a todos en esta tarde. Ya es tarde, así que damos gracias al Señor por encontrarnos ya una vez más aquí para ser edificados a través de su bendita palabra. Voy a pedir que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 15 al versículo 30. Juan capítulo 4, versículo 15 al 30. La palabra del Señor dice así. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: Ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: No tengo marido. Jesús le dijo: Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo a la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: Yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿Qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Oremos. Amado Dios, estamos frente a tu palabra. Te queremos dar gracias, Señor, porque tu boca se abre para edificarnos, para hablarnos, para enseñarnos, para instruirnos. Queremos ser edificados a través de ella, que tu gracia toque nuestros corazones y podamos estar dispuestos a recibir, a compartir y a gozar de lo que tu palabra nos enseña. Por Jesús nuestro Señor te lo pedimos. Amén. El Evangelio de Juan es el único que nos narra este acontecimiento y esta larga conversación entre Jesús y una mujer odiada por los judíos. No precisamente ella, sino su raza samaritana. Los habitantes de Samaria eran judíos que se habían mezclado con todo tipo de idolatrías. Y los judíos más observadores, los más fundamentalistas, no permitían ni siquiera el diálogo, eran odiados a los samaritanos porque ellos habían hecho una mezcla de la fe y de las enseñanzas de la ley, de las cuales los samaritanos los libros de la ley tomaron y del Pentateuco tomaron solo algunos para hacer los propios, dejando el resto de lado. Y eso para un judío observante, eso era
menospreciar la palabra del Señor, por lo tanto, era una odiosidad que nunca fue bien mirada. La palabra del Señor nos lleva a meditar sobre una necesidad básica que el hombre tiene para subsistir, que es el agua. Hoy día, más que nunca, nosotros, en nuestro tiempo, estamos viendo una crisis hídrica en gran parte del planeta. Hay muchos lugares donde el agua es un bien de alto consumo y de alto costo porque se van terminando las reservas. Las napas subterráneas se van consumiendo y se va haciendo cada vez más escasa el agua. Incluso yo he escuchado decir que una de las causas que pudiera desencadenar una crisis mundial sería justamente las reservas de agua. Aquí hay una mujer que va al pozo a sacar agua. Su necesidad la lleva no a la hora más adecuada, porque habitualmente el recurso de agua se sacaba o muy temprano o muy tarde, pero no a la hora que nos relata la palabra del Señor en que esta mujer va al pozo a sacar agua. Jesús había tenido trabajo, estaba cansado y la palabra del Señor nos dice que era necesario que pasara por Samaria. ¿Por qué? Lo vamos a ver. Un judío que tenía que transitar hacia el norte de Israel, le sacaba el quite a pasar por Samaria. Cruzaba el río Jordán en una parte para sacarle la vuelta y después volvía a cruzar de nuevo el río Jordán para llegar a su destino. Y esto era común en los judíos, porque de lo contrario tenían que atravesar Samaria y eso ellos no lo querían hacer. Por lo tanto, encontramos en la palabra del Señor: y le era necesario pasar por Samaria. Los discípulos habían ido a comprar de comer. Era la hora tal vez de alimentarse, no llevaban las provisiones necesarias, tuvieron que ir a la ciudad a comprar de comer. Curioso es que se van todos a comprar. Habitualmente pudiéramos pensar cómo nadie acompañó al Señor en su cansancio, cómo nadie se quedó con Él, sino que lo dejan solo y todos se van a comprar alimentación. Y Jesús, cansado, llega al pozo donde exactamente había llegado una mujer a sacar agua. Jesús está allí sentado, cansado, y ve a esta mujer con su cántaro, que eran sus elementos en los cuales transportaban agua para sus domicilios, para su uso cotidiano. Y Jesús se dirige a una mujer, primero, cosa que no les era permitido a los rabinos, a los maestros. No le era permitido dirigirse a una mujer, y menos a una mujer extranjera, una mujer de una raza odiada como los samaritanos. Y en ese instante Jesús, derribando todos esos mitos y todos esos sentimientos y todas esas odiosidades, se dirige a la mujer y le habla y le dice: dame de beber. La necesidad de beber a veces se nos provoca de una manera dolorosa, ansiosa, tan necesaria y tan extremadamente útil para saciar nuestra sed,
que podemos beber cualquier agua. Cuando nosotros vemos a través de los tutoriales que nos llegan por las redes sociales, miramos cómo a veces, particularmente en territorio africano o en los territorios donde hay mucha carencia de agua, que cualquier agua es buena para beber. A veces en los desiertos, cuando los ríos desaparecen producto del clima, del sol abrasador que los seca, van quedando los lechos de los ríos y allí incluso hemos visto cómo los animales con sus patas, con su cuerpo son capaces de cavar un poco para hacer un hueco, un hoyo donde poder saciar la sed. No solo los humanos buscamos el agua para sobrevivir, sino que también las bestias, los animales, así lo hacen. Jesús, con esta necesidad de beber, cansado, pide a esta mujer que le dé agua. Y allí se inicia esta larga conversación que el evangelista lo hace extensivo desde el comienzo y que nuestro hermano Gerson levemente tocó producto de el estudio que estamos realizando de cómo llevar y cómo hacer nuestro culto de la forma más correcta posible y de acuerdo a lo que Dios exige. Y tomó en cierta medida como a través de estas enseñanzas que la palabra del Señor nos deja, podemos determinar también cómo adoramos y cómo llevamos nuestro culto de la forma adecuada como Dios exige. Entonces, la mujer, luego de ser abordada por Jesús, le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que yo soy mujer samaritana? Y Jesús le dice, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Jesús está hablando en un esquema espiritual. Le está hablando, y ahora vamos entendiendo por qué a Jesús era necesario que pasara por Samaria. No era una multitud de personas a las que iba a abordar por hablarle del reino de Dios. Era una mujer. Y además era una mujer samaritana. En una ocasión a Jesús, para ofenderlo, le dicen, ¿tú eres samaritano o tienes demonio? O sea, entendamos el contexto en el que había esta odiosidad en estos pueblos, particularmente de judíos hacia samaritanos. Más adelante nosotros vamos a escuchar la parábola del buen samaritano, hablando también de personas que no eran bien miradas por los judíos. Pero volviendo otra vez, Jesús le dice, si tú supieras y conocieras el don de Dios, ¿qué sabía la mujer de don de Dios? ¿Qué sabía ella que había un regalo para ella? No lo entendía. Jesús está dirigiéndose hacia esa línea espiritual, pero la mujer entiende su necesidad física. Y ella, cuando escucha que Jesús le dice, si tú supieras el don de Dios, ¿y quién es el que te pide de beber? Tú le pedirías a él que te diera agua viva. Para nosotros un agua viva es un agua que fluye, que salta, que corre y que no se detiene. Esa es un agua viva. Jesús estaba hablando de otra agua. Y cuando ella entiende que Jesús podría darle agua viva, convengamos lo que significaba para una mujer tener que acarrear el agua diariamente, en una hora inadecuada, cargarla sobre su cuerpo, llevarla a su hogar, para poder tener para el sustento diario. Entonces, cuando escucha que
esta persona le podría dar agua viva, le dice, Señor, dame de esa agua, para que yo primero no tenga que venir aquí a sacarla, porque es un cansancio, es un agotamiento. Si tú me dieras de esa agua, yo no vendría aquí a sacarla. Y además, dice, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Aquí estamos hablando del contexto de que Jesús le pide agua. Ella le dice, no deberías dirigirte a mí porque yo soy samaritana. Y le dice Jesús, tú me podrías pedir a mí, yo te daría agua viva. Y entonces la mujer empieza a entender levemente y le dice, ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual vivieron él, sus hijos, sus ganados y todo? ¿Eres mayor que ellos? Indudablemente Jesús era mayor, pero ella no lo entendía. Y entonces toda la conversación gira en torno al agua. Y cuando la mujer le dice, si tú me dieras de esa agua, yo no vendría aquí a sacarla. Y como decía nuestro hermano Gerson delante, cambia el contexto de la conversación absolutamente. Y Jesús quiere tratar un tema que ella está pasando y que ella ha vivido, y le dice, podríamos decir nosotros, esta pregunta fue fuera de contexto de Jesús, cuando le dice, ve y llama a tu marido. ¿Para qué necesitaba el marido? Si había una conversación entre ambos. Jesús quería agua, la mujer tenía el cántaro, podía sacar y convidarle agua. Hasta este momento Jesús no ha saciado todavía su necesidad de beber agua. Está tratando con una mujer que no debería ser considerada para nada. Primero, mujer. Nosotros sabemos que antiguamente la mujer no tenía la preponderancia que ha tenido en el avance del tiempo y que Jesús le empieza a dar a la mujer desde aquel tiempo. Vamos a encontrar que por alguna razón específica Jesús trabaja con esta mujer extranjera que no era judía, no era del pueblo, no era depositaria de las promesas y de las primicias de Dios. Y el agua entonces ahora pasa a un segundo plano cuando le dice, llama a tu marido y ven con él. Y ella le dice, no tengo marido. Jesús conoce nuestros corazones, va más allá de lo que nosotros creemos que es capaz de conocer. Y le dice, sí, has dicho la verdad. No me has mentido, no me has engañado. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. La mujer entiende que esta vida íntima que ella ha tenido, Jesús la está descubriendo. Esta persona que le ha pedido de beber está descubriendo su vida personal, íntima, privada. Y ella le dice, la mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Y argumenta, le dice, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que es en Jerusalén. El monte Gerizim en Samaria era un monte donde se había edificado para el culto a Dios, como decía nuestro hermano Gerson, con buenas intenciones, pero tan mezclado con la idolatría y con las cosas que no deberían ser, y de eso los samaritanos se sentían orgullosos. Y ella le dice, nosotros adoramos aquí
Esto es lo que nos han enseñado nuestros padres. Y ustedes dicen que es en Jerusalén, donde se debe adorar. En otras palabras, sácame de esta duda. Y Jesús le dice, viene el tiempo cuando los que adoren no va a ser ni aquí, ni en Samaria, ni en Jerusalén, porque Él necesita que como Dios es espíritu, se le adore en espíritu y en verdad. Imaginémonos cómo va cambiando el esquema de esta necesidad de beber. Y le dice, sé que ha de venir el Mesías. Ella conocía también que vendría un Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, le dice la mujer, Él nos declarará y nos dirá todas las cosas. Y Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. Jesús se abre, se revela, se muestra a una mujer que no merecía, según un judío, ser considerada por Jesús. Y ahí entendemos por qué Jesús tenía que pasar por Samaria. ¿Por qué lo dejan solo? ¿Por qué va a una hora inadecuada para el rescate del agua y para sacar el agua, como era, digamos, la hora de la siesta, que no era ni en la mañana ni en la tarde? Y la mujer está sola y nadie más la acompaña. Y hay solo dos personas, la mujer y Jesús. Entonces, en esto llegan los discípulos con la comida. Ellos observan que Jesús está entablando una conversación con una mujer extranjera, pero no se atreven a preguntar, a decir, ¿por qué lo haces? ¿De qué hablas? ¿Qué es lo que te dijo o qué le dijiste tú? Y aquí viene lo importante. La mujer, cuando escucha todas estas verdades que Jesús le dice, primero, de que Él podría darle agua viva, que ella no lo entiende, cuando le dice que los adoradores que vendrán después no lo harán ni en Samaria ni en Jerusalén, sino que lo harán en espíritu y en verdad. Una segunda verdad. Cuando le dice que Él es el Cristo, se muestra que Él es el Salvador, entonces la mujer deja lo más preciado que ella tiene, que es su cántaro. Ella había ido a buscar agua. Imaginémonos todo el contexto de esta conversación. Y Jesús no ha bebido agua todavía. La mujer deja su cántaro, que era su elemento de subsistencia, y corre y va a la ciudad. A contarles a algunas personas que la puedan escuchar, tal vez por la vida sexual que Jesús le relata que ella tiene. 5 maridos más el que tiene, que no es su marido, serían 6. No sabemos la razón por qué esta mujer enviudó tantas veces. Se cree que antiguamente en esos lugares y hasta el día de hoy las mujeres se casaban cuando eran muy niñas. Por lo tanto, enviudar por las guerras o porque los maridos le daban carta de divorcio y otro hombre la tomaba como su mujer y después también se le podía dar carta de divorcio, y así se especula que pudiera ser la razón por la que esta mujer había ya tenido 5 maridos y un sexto. Entonces tal vez su palabra no iba a ser muy creíble frente a los demás, pero ella va dejando su cántaro ahí donde estaba Jesús y corre, va a la ciudad y le dice, ¿saben qué? He encontrado un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Su palabra es el testimonio de alguien que, habiendo encontrado a Cristo, no puede quedarse
quieta, no puede quedarse sin ejecutar el proceso de dar a conocer a otros a Cristo. Y por esa razón ella va, primero mujer, que eran poco creíbles en un juicio, particularmente en un juicio en que un juez tenía que dirimir, la palabra de la mujer no valía nada, no tenía valor. El testimonio de una mujer no contaba. Por lo tanto, esta mujer, cuando va y cuenta a los hombres, le dice: he encontrado una persona que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Y entonces los hombres van también y llegan donde está Jesús. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Y aquí entramos un poco a lo que nos va a tocar ver el día jueves. La mujer no tenía credibilidad, su palabra no valía, la mujer era un objeto, era un bien de consumo, por lo tanto no era considerada para nada. Pero aún así Jesús, no sacándole el quite a pasar por Samaria, cruza por Samaria, pero para encontrarse con una mujer a la cual era necesario transmitirle que Él era el Cristo, que Él era el Mesías que había de venir. Y esta mujer, luego que conoce esta verdad, no calla y va y comunica a otras personas, a otros hombres, les comunica que ha encontrado a aquel que me dijo todo lo que he hecho, este puede ser el Cristo, vengan ustedes. No nos olvidemos de las palabras de Natanael cuando le dije, Natanael dice: ven y ve, o sea, cerciórate tú mismo. Esto mismo le dice la mujer: ven, vengan ustedes y conózcanlo. Y de esta manera la mujer entonces se transforma en una pregonera del reino de Dios, del Evangelio, siendo samaritana, no teniendo oportunidades, de acuerdo a un judío. Jesús ya está mostrando su amor por aquellos perdidos, por aquellos desechados, por aquellos que no tenían oportunidad de ser llamados hijos de Dios. Dejar el cántaro significa dejar las cosas que son importantes para mí, para transmitir lo que es más importante, como es el anuncio de Cristo y del Evangelio de Dios. Su cántaro significaba su subsistencia. Si ella llevaba agua a su hogar, podrían los de su casa seguir viviendo. Si no hay agua, sin agua morimos. Nuestro cuerpo, no sé qué porcentaje, pero una gran cantidad de porcentaje de nuestro cuerpo es agua. Por lo tanto, el agua nos da vida. Y ella deja todos estos elementos porque había algo más importante: dar a conocer: he encontrado al Mesías, al Cristo, que ustedes pueden conocerlo. Dice que los samaritanos, porque Jesús iba a pasar solo por Samaria, pero luego de este encuentro los samaritanos le piden: quédate unos días, quédate con nosotros. Y Jesús se queda unos días, 2 o 3 días, nos dice la palabra del Señor. Y muchos creyeron, ya no solo por lo que la mujer dijo, sino que porque ellos se convencieron que Jesús era el Cristo. Nuestra comodidad a veces nos lleva a abandonar este proceso que el Señor ha encargado en nuestras manos, como es la predicación, como es la propagación del Evangelio. Si Dios hubiera determinado otra cosa, hubiera ocupado a ángeles, otro método para dar a conocer su Evangelio. Pero nos encomendó a nosotros esta tarea de dar a conocer y demostrar quién es el Salvador, quién es Cristo.
Por esa razón, nosotros en nuestra comodidad muchas veces no hacemos lo que debemos hacer. Descuidamos esta obra evangelizadora de mostrarles a otro quién es Cristo, cómo ha cambiado nuestra vida, cómo es capaz de transformar todas las cosas. No sabemos a qué hora Jesús tomó agua. Y los discípulos cuando llegan preparan su comida y le dicen, Señor, come. Esto está antes de lo que he concluido. Le dice, come. Y Jesús le dice, ustedes no saben cuál es mi comida. Esta es mi comida. Que haga la voluntad del Padre. Esto es lo que me gratifica. En algunas ocasiones Jesús transformó y multiplicó el pan para miles de personas. Jesús pudiera haber hecho allí una obra de multiplicación o de aparición de panes. Perfectamente. Pero el Señor nunca utilizó los milagros para su propio beneficio. Él está sufriendo una necesidad que nosotros también sentimos muchas veces, que es la necesidad de saciar nuestra sed. Sacrificó todo ello porque había una necesidad de dar a conocer que Él era el Mesías a una mujer que no tenía esperanzas. Ese es nuestro trabajo, ese es nuestro quehacer, es nuestra tarea. Dar a conocer a Cristo, decir que Él es el Mesías, Él puede transformar las vidas de las personas, puede cambiar el corazón de un pecador terriblemente despreciado por otros y hacerle una persona noble y digna, como Jesús lo hace en esta mujer. No conocemos qué pasa más allá con ella, pero el evangelista Juan nos muestra esta larga conversación, desde que Jesús llega al pozo y se une con la mujer y le pide de beber, hasta cuando muchos samaritanos también conocieron que Jesús era el Mesías. Ese es nuestro trabajo, dejar nuestro cántaro, dejar nuestras comodidades, dejar lo que es importante para nosotros, porque hay algo más importante que es dar a conocer el Evangelio de Jesús y decir que Él es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Que Dios nos bendiga, hermanos. Hermano Gerson, usted nos despide y ora por favor en el nombre del Señor.